Susana, bueno, vamos a empezar la clase, vamos a continuidad de la clase inicial de 4 a 5 que hemos tenido del operador ambiental. Empezamos con la mesa redonda procedente de la última clase del bloque de fertilización, que ya sabéis que hemos estado durante pues, casi 4 semanas dando clases de fertilización de diferentes cultivos. Nos acompañan profesores del bloque que posteriormente os presentaré, aunque ya los conocéis todos perfectamente. Y podríamos, bueno, vamos a escuchar a Susana Zapata García de una serie de ensayos de bioestimulación de diferentes cultivos con algas que hemos hecho dentro del ámbito de la cátedra de FMC. Y posteriormente este tema nos va a servir de preámbulo para iniciar la mesa redonda, pero también me gustaría, aprovechando que están profesores de este bloque de fertilización, que preguntarais dudas de alguna cuestión que hayáis podido tener, que hayáis empezado a hacer los tipo test y no hayáis sabido hacerlo, o alguna duda que tengáis que aprovechemos ahora para preguntar, ¿vale? Bueno, Susana, muchísimas gracias, Susana, por preparar esta charla y bueno, te dejamos a ti sola. Yo me desconecto la cámara y el micro, ¿vale? Gracias, Alejandro. Pero bueno, dos cosas solo relativo a lo que has dicho. En los tipos T espero que no tengan ninguna duda aún porque se abren esta tarde, ahora en cuanto cerremos la mesa redonda, pero sobre los temas que pregunten lo que quieran. Y sobre la charla en sí, va a ser, bueno, le hemos titulado Bioestimulación para una agricultura sostenible. No solo os voy a presentar resultados de bioestimulantes de algas, sino también uno de bacterias. Y por poneros un poco en contexto, quiero una breve introducción a la charla. Quiero enfocarla en función a los desafíos que se le presentan a la agricultura tanto ahora como en los próximos años, ya que tenemos menos agua disponible y la que tenemos suele ser de peor calidad. Vienen cada vez más restricciones en el uso de fertilizantes y el precio de los mismos también se está incrementando de una forma que nunca antes se había visto. Desde 2020 hasta ahora ha incrementado un 230%. Y esta gráfica en concreto es para fertilizantes nitrogenados, pero tienen toda una tendencia bastante similar. También se está incrementando el precio de la energía. Y por ello proponemos, ya que tenemos menos agua, menos fertilizantes, por distintas razones, proponemos el uso de los bioestimulantes para incrementar la eficiencia de ambos. Bioestimulantes lo han definido en el reglamento que sacaron en el 2019 en la Unión Europea como el producto que estimula los procesos de nutrición de las plantas, independientemente del contenido de nutrientes de los mismos, con el objetivo de incrementar la eficiencia en el uso de nutrientes, tolerancia al estrés abiótico, características de calidad o disponibilidad de diferentes nutrientes inmovilizados en el suelo o la lizosfera. Por todo ello, los bioestimulantes han tenido un incremento bastante grande en los últimos años. Su tamaño de mercado ha ido creciendo bastante y se estima de que incluso duplique los valores que tienen actualmente para 2026. La presentación la quiero centrar un poco, teniendo en cuenta esta definición de bioestimulante. Yo os voy a presentar tres bloques de ensayo sobre cómo hemos visto este incremento de la eficiencia de los bioestimulantes ante diferentes tipos de estrés. Un estrés nutricional, otro frente a un tratamiento de agua salina y otro estrés hídrico por déficit de riego. Comenzando con el primero. El primero que voy a presentar sobre estrés nutricional fue un ensayo en lechuga que iniciamos en otoño de 2020 en la finca experimental Tomás Perro, donde nuestro principal factor era la fertilización. Se llevó el cultivo de lechuga, calculando las necesidades del cultivo con la calculadora de nitrógeno, como ya os han explicado en el curso, con 44 unidades fertilizantes de nitrógeno en todo el ciclo. A partir de ahí, que tampoco es una cantidad excesiva, se redujo un 25 y un 50% la fertilización, de forma que tenemos esos dos tratamientos deficitarios. Luego, en cuanto a la bioestimulación, tuvimos controles sin tratar y plantas bioestimuladas. A las bioestimuladas se les realizó una aplicación pretrasplante
haciendo una inmersión de las bandejas de lechuga 3 días antes de su trasplante en una disolución del bioestimulante de algas sin más rizo, y posteriormente de este mismo bioestimulante se dieron 2 aplicaciones en campo. Paso directamente a los resultados. El principal que vimos, porque aunque la cosecha mermó en los tratamientos deficitarios del control, en la bioestimulación sí que es verdad que tuvimos un descenso en la cosecha con respecto al 100% de fertilización, pero no fue tan brusco como el que se produjo en el control no tratado. De hecho, referido a cada uno de estos controles, contratados al 50 y al 75% de la fertilización, incrementamos la eficiencia significativamente con el bioestimulante. Esto causó que también tuviésemos cambios en la eficiencia del uso del nitrógeno. La eficiencia del uso del nitrógeno es un indicador que se calcula como las toneladas de la producción que hemos conseguido entre las unidades fertilizantes, los kilos de nitrógeno por hectárea que se han aplicado. De esta forma, como os decía, en la bioestimulación se incrementó siempre, sobre todo en los tratamientos deficitarios, incrementamos la eficiencia del uso del nitrógeno, que fue bastante superior tanto al 75 respecto al 100% y al 50 respecto al 75. Como pequeña conclusión de esta diapositiva, hemos conseguido incrementar la eficiencia del uso del nitrógeno en estas condiciones desfavorables con la bioestimulación. Y otro resultado interesante que tuvimos en este ensayo fue analizando las raíces. Estas lechugas estaban en campo abierto, aunque no había sido desinfectado, por lo que existen hongos en este campo. Cogimos estas raíces y analizamos la colonización micorrícica. Observamos que en las plantas bioestimuladas se incrementaba esta colonización tanto en la condición del 100% como el 50% de la fertilización. Aquí fuimos a los 2 tratamientos más extremos para ver los cambios, no cogemos el intermedio, pero es de suponer que también se incrementaría. Y relacionado con esto, los hongos micorrícicos no fueron los únicos que se incrementaron en los tratamientos bioestimulados. También tuvimos un incremento de la biodiversidad, un incremento no significativo, pero los cambios en la biodiversidad del suelo se suelen producir bastante a largo plazo. Y con la bioestimulación y un cultivo de 3 meses de lechuga, varios índices de alfa biodiversidad, de la biodiversidad de bacterias, se incrementaron. Pasando como al segundo bloque de esta presentación, está el ensayo de la bioestimulación con agua salina. Este ensayo fue también realizado en la finca experimental que tenemos, pero en un cultivo de cebada. Aquí nuestro principal factor fue el riego. Tuvimos un tratamiento regado con agua de trasvase a 1,5 de siemen de conductividad y otro que regamos con agua de un pozo, que superaba los 6,5 de siemen metro. Y como también teníamos unas concentraciones de nitrato bastante diferentes, al tratamiento control se le aplicó una fertilización externa para compensar las unidades fertilizantes que íbamos aportando con el propio riego de pozo. De esta forma que tendríamos el único factor de la conductividad para poder hacer el ensayo. Dentro de los bloques, estaban repartidos en campo con sus 3 réplicas. Dentro de cada uno de estos bloques de riego, dividimos la parcela para realizar la bioestimulación a uno de ellos. En este caso, no bioestimulamos con algas, sino con un bacillus. El producto comercial se llama Cudo. Es un Bacillus licheniformis, aquí tenéis la referencia de la cepa. Y se realizó una única aplicación en campo en el estadio previo a la formación de hoja de bandera, 81 días después de la siembra, de una dosis muy bajita, en la que se recomienda de forma comercial para este producto. Con esto, ¿qué queríamos conseguir? Ya que la cebada es un cultivo que tiene una tolerancia a las sales bastante alta. No suele ver su rendimiento mermado hasta unos 8 de siemen metro. Pero estas altas concentraciones de sales
sí que afectan a la actividad microbiológica que hay en el suelo. Entonces, nosotros escogimos un indicador de calidad del suelo que fuese sensible a esta salinidad, como es la actividad ureasa de las bacterias del suelo. Esta actividad forma parte del ciclo del nitrógeno y, según la literatura, está afectada por la salinidad. Por lo que nuestro objetivo era evaluar el efecto de este riego con agua muy salina y la bioestimulación con el bacilo, ver por un lado cómo afecta a la producción del cultivo y cómo afecta sobre todo a esta actividad ureasa. Respecto a la cosecha y su calidad, de forma bastante rápida, no se vio afectado el rendimiento en toneladas hectáreas, pero sí tuvimos un incremento en el peso de los 100 granos. Se debió a que el calibre comercial de los mismos también se incrementó. Como os digo, no se vio mermado el rendimiento ni tampoco aumentado por el tratamiento salino, al igual que pasó con la capacidad germinativa de los granos. Respecto al resultado principal de este ensayo, os comento. El ensayo duró hasta esta línea punteada. El riego con agua salina se empezó a aplicar en la tercera semana y duró hasta la línea discontinua. La bioestimulación, como os he dicho antes, en el día 81. Ahora bien, desde que comenzamos a aplicar esa salinidad, fuimos observando un incremento en la conductividad eléctrica del suelo. Una vez cortamos el riego, esta salinidad se mantuvo y a final del cultivo, cuando realizamos muestreos post cosecha, debido a que tuvimos lluvias tanto en octubre como en noviembre, esta diferencia en la conductividad del suelo se fue atenuando hasta que desaparecieron. Sin en cambio, con la actividad ureasa no tuvimos estas diferencias durante el ciclo de cultivo, pero una vez paramos el riego, la cebada necesitaba secar el grano. Entonces, las sales que teníamos acumuladas junto a la desecación del suelo provocaron que esta actividad bajase en todos los tratamientos salinos, tanto el bioestimulado como el no bioestimulado. Los salinos están marcados en verde, mientras que los bioestimulados están rayados. Pero por otro lado, también conseguimos que la bioestimulación incrementase los niveles de la actividad ureasa, llegando al punto de que el tratamiento que tenía combinada tanto la salinidad como la bioestimulación mantuviesen niveles muy cercanos al control, que no había sido tratado ni con agua salina ni con bioestimulación. Y estas diferencias se mantuvieron también hasta el siguiente muestreo, ya en octubre. Finalmente, al igual que pasó con la conductividad, después de las lluvias se recuperaron los valores normales de actividad ureasa del suelo. Estos resultados los achacamos a la colonización de estas raíces con el Bacillus lechiniforme, que promueve una mayor tolerancia a las sales. Os he puesto esta imagen, aunque no la hemos tomado nosotras, pero sí es de este producto. Es de una colaboración con el CSIC de Sevilla, que tiene también FMC. Se ve la raíz en rojo y el Bacillus en verde. De hecho, forma una especie de biofilm por fuera de las raíces. Y me parecía muy bonita ponerosla como justificación del ensayo. Pasando al tercer bloque, que es donde más me quiero entretener sobre los efectos de la bioestimulación. Este es frente al estrés hídrico. Porque os quiero poner un poco la justificación de este ensayo. Realizamos otro ensayo donde tuvimos un déficit hídrico, que es este que os marco en rojo. Ahora, bueno, tenemos un tratamiento del agricultor, un riego sensorizado donde incrementamos la eficiencia del uso del agua de riego respecto al control del agricultor, pero aplicamos la bioestimulación en este mismo ensayo con un tratamiento deficitario. Y vimos que en esta situación de estrés
el bioestimulante es donde más despuntaba. Tomando eso como base y sabiendo que cortar el riego no es una condición muy comercial, pasamos a juntar la bioestimulación con la sensorización. De forma, aquí os presento un ensayo de pimiento que también realizamos en la finca Tomás Ferro, donde, aparte de realizar las aplicaciones del bioestimulante que está compuesto en base de algas, realizamos riegos con sensores, permitiendo un agotamiento del agua en el suelo para que las raíces realmente trabajen. Este crecimiento radicular lo medimos en el tratamiento control estimulado de diferentes formas. Una de ellas fue con los propios sensores, viendo esa pendiente de absorción, cómo variaba desde el riego que se implantaba, cómo iba absorbiendo el agua esta raíz, y por otro lado con la respiración de suelo. Finalmente es la emisión de CO2 desde el suelo por tanto las raíces de las plantas como los microorganismos del suelo las emiten, y manteniendo como factor constante el riego debería ser la misma. Esta mayor absorción en este ensayo en concreto nos resultó en un incremento de la producción y también un incremento de la calidad de los diferentes compuestos antioxidantes en el pimiento. Les pongo el ejemplo de los carotenoides y compuestos fenólicos. Me suena que Iván nos comentó algo parecido con la reducción de riego en mango. Y bueno, pasando a que este ensayo ya era extrapolable a fincas comerciales, no es un déficit hídrico, sino una reducción. El primer ensayo que hicimos con esto fue también en Murcia, un invernadero comercial, del que he tomado la foto de portada, y realizamos una bioestimulación combinada, tanto del bioestimulante de algas, simarrizo, como del bacillus sacudo. En esto, de forma general, os pongo también los resultados. El riego que aplicamos, este agricultor no regaba en exceso. De hecho, sus riegos empezaron siendo de 25 minutos. Bueno, cuando pasó ya a 40 minutos, intentamos recortar un poquito, pero la diferencia de riego tampoco fue demasiado. No llegó a 5.000 metros cúbicos por hectárea, un riego muy largo, un cultivo muy largo de pimiento. Y en este ensayo sí tuvimos los 3 tratamientos, el propio del agricultor, la reducción de riego y esta reducción de riego bioestimulado. Aquí observamos un incremento en la eficiencia del uso del agua, sumando la reducción de riego que hemos realizado, junto con la mayor producción que conseguimos con la bioestimulación, hicieron que fuese esta eficiencia del uso del agua significativamente diferente entre nuestro tratamiento, que ha combinado la reducción de riego y la bioestimulación, frente al el tratamiento habitual del agricultor. Combinando estos ensayos con una plataforma para la gestión de riego que tenemos en el grupo de Alejandro, hemos realizado distintos ensayos en Almería, todos en invernaderos comerciales de diferentes compañías, como 2 invernaderos comerciales de pimiento de Vicasol y Única y uno de tomate con fitocañada. El programa de bioestimulación, como son ciclos bastante largos, se repartieron los bioestimulantes a lo largo del ciclo. De Simas PCT no os he hablado antes, pero es también otro, es Ascophyllum nodosum, pero esta se aplica vía foliar. En tomate únicamente se aplicó los 2 bioestimulantes de Ascophyllum y en pimiento los 2 de Ascophyllum con el bacillus al inicio del ciclo de cultivo, de forma que colonizaba las raíces en el momento donde son más sensibles a ello. De forma general, os voy a explicar cómo se hizo la reducción de riego en los 3 ensayos, tomando como ejemplo las capturas de la plataforma en tomate. Aquí se puede ver en la parte de arriba, no sé si alcanzáis, pero cada color de las barras
es una de las profundidades de las sondas que tenemos instaladas. Las sondas son unas sondas comerciales, pero tienen sensores a cada 10 centímetros de profundidad, de forma que podemos analizar en cada uno de ellos el contenido de agua en el suelo, aparte de la salinidad y la temperatura. En este caso, únicamente nos fijamos en la evolución del contenido de agua en el suelo. Estableciendo la capacidad de campo después de un riego, podemos ver qué agotamiento permite el agricultor hasta que da el siguiente riego. En este caso, el agricultor de media va a secar un 5% de su capacidad de campo antes de dar el siguiente riego. Esta última gráfica representa el potencial matricial del agua en el suelo, la fuerza con la que está retenido. Aquí veíamos que el agricultor regaba este 5% de disminución en la capacidad de campo, correspondía a menos 20 kilopascales en el potencial matricial. Entonces, el tratamiento de la reducción, pues de forma parecida, pero después de cada riego, el agotamiento que se permitía llegaba al 10% y el potencial matricial, en este caso, bajaba a 50 kilopascales. Con esta premisa, os he mostrado los resultados en tomate, donde la reducción del agua principalmente fue al inicio del ciclo de cultivo, pero en este caso estuvo repartida durante todo. Nos hizo, junto a la bioestimulación, a obtener 4 toneladas por hectárea más producción que el propio agricultor. Y ya os digo, no son agricultores experimentales como éramos nosotros, son agricultores ya consolidados que tenían unos rendimientos ya bastante buenos. Y también estudiamos el efecto de la bioestimulación junto con esta reducción de agua sobre diferentes enzimas en el suelo. Antes os he presentado los resultados de ureasa, que en este caso también se nos ve incrementada. Y a este agricultor se incrementaban los resultados de la ureasa y la fosfatasa. Esto lo tenemos como indicadores de cada uno de los ciclos de estos nutrientes en el suelo. La ureasa para el nitrógeno, fosfatasa para el fósforo y la beta-glucosidasa para el carbono. En este caso era un poquito superior, pero no llegó a ser significativo. Otro de los ensayos que hemos realizado en Almería, con pimiento italiano en única. Claro, la reducción de riego de la misma forma, muy parecida a la que se realizó en el anterior, principalmente al inicio del ciclo de cultivo, también obteniendo un aumento de la producción. En este caso, las actividades enzimáticas que se vieron afectadas no fue la ureasa, pero sí afectamos a la fosfatasa y a la beta-glucosidasa. Y por último, aunque este ensayo sigue aún en curso, no hemos terminado las cosechas en Vícar, en el otro pimiento en Vicasol. Ya tenemos diferencias bastante grandes en cuanto a la producción, pero aún no tenemos los resultados de las actividades enzimáticas porque los cogimos la semana pasada las muestras. Entonces, ya como conclusiones y dar pie a iniciar la mesa redonda, nosotros consideramos que la bioestimulación debe ser una herramienta muy útil, se debe tener en cuenta tanto para fortalecer a la planta ante distintas situaciones de estrés abiótico, ya que hemos visto que el efecto del bioestimulante se acentúa en las situaciones de estrés, por lo que nos permite optimizar el uso de fertilizantes, reducir el consumo de agua y además reducir el de energía, ya que vamos a reducir estos tiempos de riego. También estos bioestimulantes hemos visto que favorecen la actividad o mejoran las condiciones en las que nos encontramos a la rizosfera y al suelo que está próximo a las plantas bioestimuladas. Esto tanto en los valores de alfa diversidad que os he mostrado, distintas actividades enzimáticas o favorecer los exudados que promueven esa asociación con los hongos micorrízicos. Y con esto termino la presentación. Y
Nada, solo daros las gracias por escucharme. Si tenéis alguna duda, también estaré encantada de solucionarla. Muchas gracias, Susana. Pero no sabía si seguir por allí o no. Como siempre, pues muy bien. Perfecto. Gracias. Bueno, pues si queréis empezamos la mesa redonda. No sé si hay algún estudiante que quiera preguntar a una cosa concreta antes de empezar con la mesa redonda, con la temática que nos ha anticipado Susana Zapata. Tenemos Iván García Tejero, Estefan Araque. ¿Sí? ¿Susana? ¿Has dicho algo? Perdón. Tenemos a Manuel Martín Arroyo. No sé si quién más está. Óscar Martínez. Perfecto. Hola. Óscar Martínez de la empresa Fitocer. Vale, una pregunta. Vamos a dar el paso a una estudiante que tiene una pregunta de tu charla. Es Gabriela. ¿Los bioestimulantes se incorporan como los fertilizantes en el riego? Sí, En ¿no? este caso, sí. La única excepción a lo mejor sería en el ensayo de lechuga, pero no suele ser lo más comercial, pero realizamos la aplicación en las bandejas cuando aún estaban en semillero. Pero sí, la mayoría se aplican en la cuba de fertilización. Los ensayos comerciales que hemos hecho normalmente dan el primer riego para humectar un poco el suelo y durante el riego se aplican. Efectivamente se aplica con el riego. Con lo cual, pues obviamente pues hay que intentar evitar pues esa lixiviación, ese tiempo de riego que antes mencionábamos, ¿no? Para no perder líquido, porque al final, si nos pasamos de tiempo de riego, pues estamos perdiendo nutrientes y bioestimulación también y demás, ¿no? Siempre hay que adaptarse Iván, a sí, agricultura. Iván, perfecto, acabas de levantar la Sí, mano. Me has leído el pensamiento. no, tenía una pregunta para Susana. Estaba apuntando con mucho detalle. La verdad que en media hora he expuesto muchísimos ensayos, con lo cual es probable que se me haya escapado algún detalle. Pero en el ensayo de bioestimulación y estrés hídrico, creo que en pimiento hablabas de una mejora de la eficiencia del uso del agua, pero no recuerdo que hubieras dado datos de producción. Pues sí que los tenemos. Tenemos de Única, de Picasol, faltan los últimos cortes, pero Única sí que tenemos la producción, hecho, sí, ¿verdad? a lo mejor. Comparto de nuevo, ¿de ¿No lo acuerdo? has puesto, Susana? A ver, es que como tenemos tantos pimientos. Ese es, Sí. efectivamente. Este. Ese era. Sí, Ese. sí, aquí está. Sí, aquí. Ah, vale, perfecto, míralo. Sí, aquí este primer gráfico. Ay, no encuentro ahora el puntero, perdón. Sí, sí, se ve perfectamente, sí, en el Commercial Yield. Exacto, Lo aquí pienso. hemos puesto la producción en los diferentes. No me he parado, como han dicho, ha sido muy rápido porque quería meter muchas cosas en la Muchísimo. media hora. Mucho, sí, sí. Pero claro, aquí, por ejemplo, representamos en cada color, cada uno de los cortes que se han realizado. Fueron, creo que 12 cortes en este pimiento. Sí. Fue un ciclo largo. El Sí. verano se pasó gracioso aquí en Murcia en el invernadero. Imagino. Pero Vale. sí, esas son las toneladas hectáreas que hemos tenido y los metros cúbicos de hectárea de agua aplicada. En conclusión, sí tuvisteis también una mejora en la producción. Y no Sí. sé si habéis mostrado otro de pimiento, también hablando de estrés hídrico, porque este es el que hicisteis en una finca comercial, Sí. quiero recordar. Este, No era. por ejemplo, fue el que hicimos en la finca de La Palma, Sí, donde el incremento del que he hablado en la producción realmente lo tuvimos en los frutos por hectárea. sí. Tuvimos un incremento de 4 toneladas hectárea, 4 toneladas y media por hectárea, pero no llegó a ser significativo. Por eso he puesto el incremento en los frutos comerciales que obtuvimos por hectárea. Sí. También en este ensayo en concreto realizamos únicamente 3 cortes de pimiento. Como veis, comercialmente se puede alargar muchísimo más, pero queríamos aprovechar el verano para hacer la desinfección del suelo del invernadero. Entonces,
frenamos en los 3 cortes de pimiento. En cualquier caso, aunque no sean significativos los datos de producción global, sigue siendo un aumento de producción. Es decir, eso siempre tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando contamos este tipo de cosas a los agricultores, a los productores. Es que no había aumento, no había pérdida significativa en la producción, pero en esto sí hay aumento en la producción. Claro, Aunque no si se hay puede zonas donde tienes 4 toneladas por hectárea más, es otra cosa. Les va a dar igual que sea o no sea significativo. Es cierto que el p-valor, pues obviamente, pues hombre, no va a ser del 1% ni del 5%, pero hombre, si es un 7, del 7 al 10%, pues obviamente no es significativo a ese nivel de significación del 5%, pero hombre, pero sí que casi lo es, ¿no? En definitiva, y eso también es importante decirlo, ¿no? Eso es cierto. También es verdad que en este tipo de ensayos también se busca ese p-valor, sobre todo por debajo de 10-15%. Ahí sí que hay un rendimiento más efectivo. Bueno, hay otra pregunta que yo quiero hilarla. ¿Perdón? No, que no lo he comentado, pero que toda la estadística que hemos mostrado aquí es con un p-valor al 95% de intervalo de confianza. Pero ahora, por ejemplo, en la legislación europea ya para los ensayos de bioestimulante consideran un 85%. Pero todos estos son con un p-valor inferior a 0,05. Pero fijaros vosotros que estéis acostumbrados a investigar, Iván, tú muy acostumbrado, y yo también. Fijaros, y el resto también, por supuesto, es decir, fijaros que qué dificultad tenemos en ensayos de campo, ensayos biológicos, encontrar diferencias significativas al 5 al 1%. Es decir, es bestial. Y a veces lo encontramos, ¿no? Pero qué difícil es trabajar en campo un ensayo es muy complicado. ¿no? Y si te metes en fincas comerciales, más todavía. Pero luego tienes el valor añadido de que lo que estás contando se aproxima más a la realidad. No quiere decir que en unos ensayos experimentales en condiciones súper controladas no lo estén, pero que siempre es mucho más cercano a la realidad con la que se va a encontrar después el agricultor o el productor. Eso le da un valor añadido a este tipo de trabajo enorme. Yo, hay un alumno que está preguntando una cosita. Yo quiero hilar lo que está preguntando este chico o chica, P. Lara, P. no sé, discúlpame el nombre, no sé si. Pero es verdad que cuando estamos viendo los ensayos que ha mostrado Susana, y es verdad que estamos viendo que ante condiciones de un estrés hídrico, estrés abiótico en definitiva, de una planta, aunque sea ligero, parece que se espabila la planta, ¿no? Se espabila de tal forma que es verdad que es más eficiente el uso de esa bioestimulación. Nosotros, recuerdo cuando empezamos con FMC, a principios de 2015-2016, hacíamos ensayos y no encontrábamos diferencias significativas. ¿Y por qué era? Porque, claro, la agricultura aportaba tanta agua y tanto fertilizante que, claro, no había diferencias. Y entonces ya hemos detectado el problema que teníamos por aquel entonces, que es que la planta tiene que estar ligeramente estresada. Ahí es donde estamos dando, de verdad, unos resultados muy espectaculares. Hay otros que no ha mostrado Susana por el tiempo, que la verdad es que estamos viendo que la micorrización es impresionantemente elevada en un suelo con un cierto déficit hídrico, con un bioestimulante de algas o lo que sea, que no tiene su composición micorrizas, se incrementa o se triplica en relación a otro tratamiento que ha tenido más agua y que no ha tenido bioestimulación ninguna o otros productos. ¿Eso vosotros lo habéis visto en vuestros ensayos? Estefan, por ejemplo. Creo que se me ha acabado. Sí. No, es que he activado el micrófono. Había poca cobertura, sí. Sí, he activado el micrófono. Efectivamente, nosotros cada año, por decirlo así, vamos probando diferentes bioestimulantes de diferentes casas y tal. Sí. Es verdad de que llega un momento en que si ese déficit hídrico es muy acusado, no hay bioestimulante que pueda levantar o al menos sostenerlo. No. Hay que tenerlo muy en mente, el fin que queremos buscar con la bioestimulación. ¿Por qué? Pues porque si queremos llevar a buen puerto, imaginaos una plantación de almendros de un marco 6x4 con una dotación de 1.500 metros cúbicos y 2.000 kilos de pepita,
pues por mucho bioestimulante que hagamos, Bueno, es totalmente imposible. ¿Qué totalmente. ocurre? Pues que sí es cierto de que cuando más se nota es sobre todo en el cierre de lo que es el producto, en el interior, por ejemplo, en el almendro. Pero sí es cierto de que como no tenga esa disponibilidad de agua que necesita para abrir realmente la cáscara, no hay bioestimulante que lo pueda aguantar. Es decir, a todo el mundo hay que explicarle que la bioestimulación está muy bien, pero cualquier plantación que pase por un estrés hídrico, siempre hay que buscar el equilibrio radical con el volumen de agua y el equilibrio foliar que nosotros queremos hacer en la plantación. Es decir, y eso solamente se hacen con podas, sean mecánicas, sean manuales o sean con lo que sea. Es decir, al final todo suma y es verdad de que probablemente el ensayo de la bioestimulación quizás en un año no se podrá ver, pues porque como se forman las yemas de fruto para el año siguiente, ese mismo año, realmente los árboles que han estado con esa bioestimulación, no sabemos la calidad de las yemas, si es superior al testigo o son iguales. Yo considero de que van a ser superiores a eso. Es decir, al final, en esos 2 años, en un ciclo de 2-3 años, sí podrás ver realmente, si no afecta directamente a la producción de ese año, sí puede ser que afecte a la buena formación de las yemas para el siguiente, de las yemas floríferas, claro. Y no solo en formación de las yemas. Nosotros tenemos otro ensayo con bioestimulación en uva de mesa, donde en el primer año algún resultado positivo, pero donde vimos realmente la diferencia fue en el segundo, repetimos el mismo plan durante 2 años. Y en el segundo, como os ha adelantado Alejandro, la micorrización del suelo, la calidad de la uva, prácticamente todos los parámetros fueron los que se vieron incrementados por la bioestimulación. Y eso está motivado también por actividad enzimática que genera esa micorrización. Porque estamos hablando de actividad enzimática que libera nutrientes que están inmovilizados en el suelo. ¿Te acuerdas, Óscar, que hablábamos de nitrógeno orgánico? Y dejamos para hoy eso del ciclo orgánico, ¿no? El ciclo, claro, el nitrógeno orgánico que consumen las bacterias, claro, se aportan como nitrógeno orgánico al suelo una vez que mueren. Pero ¿qué sucede? ¿Se libera o no se libera? ¿O vuelve otra vez a entrar el nitrógeno en ese ciclo, en esa espiral, y nunca está disponible para la planta, excepto en algún momento dado, si tiene una raíz suerte y la coge? ¿Sabes o no? Esa actividad enzimática que anteriormente ha mencionado Susana es fundamental. Fundamental con la poca cantidad de materia de enmiendas orgánicas que nos permite aportar la legislación de hoy día. Tenemos que ir a esa liberación de enzimas, a esa que estamos encontrando no solamente de la ureasa, sino de la glucosidasa y hasta la fosfatasa. La verdad es que yo estoy alucinado. Es un mundo en el cual yo nunca había estado y estos 2 últimos años estamos aprendiendo muchísimo. Y es cierto que estamos, bueno, estamos aprendiendo mucho y estamos adaptando muy bien la agricultura a las nuevas facetas que nos llegan, ¿no? ¿No, verdad, Óscar? Perdón. Ahora, sí, a ver, normalmente lo que suele ocurrir con este tipo de cosas es que lo que se aporta pensando a lo mejor en un ciclo de cultivo y más en leñosos, pues bueno, como bien estáis indicando, al final siempre acabas viéndolo mucho más adelante. No suele... Y de hecho nos suele gustar más aportar materias orgánicas con relación carbono-nitrógeno elevado, precisamente por eso, por lo que te aporta más a largo plazo, ¿vale? Aunque tengas que luego utilizar una bioestimulación para ver efectos más a corto plazo o tengas que acelerar el proceso, ¿vale? Lo que tampoco sabemos muy bien es esa pérdida de nitrógeno o esa nitrificación luego cómo se va a comportar. Eso sí que no lo sabemos muy bien. Una pregunta de un alumno, Sergio Siles. Si quieres, desconecta el micrófono y lo dices tú mismo. Sergio. Hola, muy buenas tardes. Espero que se Hola, me oiga buenas bien, tardes. voy en el coche y espero que se me oiga bien. Era una pregunta para Susana sobre el tema de la bioestimulación, porque claro, yo trabajo para una empresa de producción de hoja, de
básicamente espinacas, donde la espinaca la cortamos en los primeros estadios, y casi todas las bioestimulaciones que hemos visto, los ensayos que he visto, eran más para productos más largo plazo. Por ejemplo, la lechuga, que es el más corto que he visto, creo que su ciclo es bastante más largo. ¿Habéis hecho algún estudio para productos con ciclos más cortos, como por ejemplo de la espinaca en diciembre o a cara invierno, que es la producción que nosotros hacemos, se va a máximo 70 días o 72 días desde que lo siembra hasta que lo recolectas? ¿Habéis hecho algún tipo de estudio de eso, o el tiempo, cómo micorriza o cómo bioestimula a la planta en relación al tiempo? ¿Algún tipo de estudio así? Sí, no. El ensayo de campo más corto que hemos hecho sería la lechuga. Hicimos un ciclo de otoño y otro de primavera, y la verdad que en otoño, que es este que os he puesto, fue donde tuvimos mejores resultados. Fue un ciclo de 3 meses, en primavera fue sobre los 2, pero muchos factores afectan ahí. Lo que sí he hecho ensayos en cámara con plantas en el propio cepellón, tanto partiendo desde la bioestimulación de semillas, ver cómo funciona realmente este producto en la generación de raíz. Entonces partía de las semillas y terminaba cuando, también fue en pimiento, cuando estaba listo para el trasplante, los tenía en cámara. Y ahí sí que vi con el bioestimulante de alga, el rizo, se incrementaba la proporción tanto de raíces secundarias como terciarias. Os puedo colgar luego las fotos, las pusieron al final en el folleto promocional del producto, salieron muy bonitas, de cómo estimula ese crecimiento radicular, que al final creo, bueno, no conozco mucho el cultivo de la espinaca, ya te digo, nunca he trabajado con ella, pero supongo que si estimulamos esa raíz, ya las pautas de aplicaciones sí que no te sabría contestar a eso. No El sé. cultivo de la espinaca, no sé si Sergio, trabajas en Vitacres, creo, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí. Estamos trabajando Vale. con toda la sensorización del riego y todo, y bueno, como bien sabe Alejandro, y también Sí. estábamos haciendo algún ensayo de bioestimulación, pero es verdad Sí. que creo que casa mucho con lo que vosotros habéis dicho, que no hemos llegado a ver un incremento importante que, en cierto modo, al final las empresas vamos buscando también rendimiento económico, que no hemos encontrado todavía que esa aplicación supla al incremento o a la disminución que hemos visto en la aplicación de agua o en el riego o en los fertilizantes, o probablemente Ya. es que nos hemos estresado suficiente, puede ser. Puede ser. A ver si con Antonio hacemos y contigo lo intentamos este año. Sergio, Vale, me comprometo a vale, intentarlo perfecto. este año. A ver si yo creo que sí que podríamos encontrar. Pero es verdad que la espinaca es complicado, al menos aquí en el campo de Cartagena es muy, muy complicado, más todavía. Supongo yo que también, pero el tema de la legislación de reducción de nutrientes, esa limitación que tenemos, aquí el tema de brotes tiernos y espinaca nos mata. Nos mata Sí, prácticamente no, porque es que no aportan nada, es que no te dejan aportar nada. eso va a ser, no, eso es de 3 ciclos que se le puede sacar por hectárea en invierno, pues va a bajar en 2, entonces pues una Sí, sí, menor no, producción, eso es es impepinable. También trabajamos con cultivos a más largo plazo, como puede ser la aromática, sí, una hierbabuena o un perejil, donde sí le hemos visto rendimiento, eso sí. Por sí. eso no sabía si había algún estudio de micorrización o qué tiempo mínimo durante el tiempo del ciclo del cultivo para una decente micorrización. Ahí me refería. Las micorrizas O sí suelen tardar, bioestimulación, en este caso. Sí, las micorrizas ya. suelen tardar más en establecerse. Así que a lo mejor buscar la micorrización no sería lo mejor en un ciclo tan corto como el de espinaca, porque relativo al cultivo que hicimos en lechuga también en primavera, los ratios de micorrización, no solo de la bioestimulada, de la micorrización basal que tiene la lechuga
en este caso llegaba al 10% los controles y ya con la bioestimulación subíamos un 20, un 30% de las raíces micorrizadas que vimos al microscopio. En cuanto al ciclo de primavera, a lo mejor eran un 5% en el control y ya con la bioestimulación se incrementaba también, pero relativo, vale, que la podía duplicar, pero a lo mejor teníamos el 10% de las raíces micorrizadas. Entonces, el hongo en establecerse necesita tiempo. Por eso, a lo mejor buscar otro bioestimulante. Podríamos a lo mejor probar con el acudo. Bueno, Sí, más bien tipo alga o algo así, ¿verdad? No, microorganismos mejor, Rich, ¿qué crees? Claro. Sí, claro. Pero bueno, sin lugar a Muchas dudas, gracias. está claro que todo lo que estamos viendo y todo lo que estáis viendo vosotros, que es lo que yo me gustaría que me dijerais, está claro que eso nos está propiciando realmente reducir las necesidades nutricionales o las aplicaciones, mejor dicho, de nutrientes. No sé si Manuel Martín nos puede decir su experiencia en, bueno, en almendro, en olivo, que es un especialista dentro del grupo APAR también. Sí, en bioestimulantes no tanto, pero sí que está claro que al final tenemos que seguir por este camino porque al final los abonos convencionales pues cada vez están más caros y cada vez las restricciones son mayores, ¿no? Especialmente pues este año. Sí que es verdad que al final pues ahora tenemos el reto de Europa de buscar fertilizantes y aplicaciones alternativas. Y por otra parte, nosotros lo que estamos viendo es cuando cambiamos la fuente de agua, ¿no? Cuando pasamos a lo mejor de fuente de agua de recursos convencionales, donde tiene un agua de calidad buena, aunque cada vez, como hemos visto en la presentación anterior, pues de peor calidad, pero bueno, los nutrientes lo puede hacer, digamos, a la carta. Pero cuando pasamos, por ejemplo, a aguas regeneradas que tienen tanto auge ahora, pues tenemos que tener muy en cuenta para la fertilización qué nos aporta el agua y qué tratamientos tenemos que hacer. Y ahí pues hay que diferenciar muy bien entre los diferentes cultivos porque unos cultivos se adaptan mejor que otros, especialmente en función de la salinidad de tope que tenga. Eso es otro problema, la calidad del agua que no hemos entrado. Ciertamente estamos aportando agua a un suelo, porque no se la podemos dar con un vasito a la planta, con lo cual, claro, al final el suelo es el que sufre todo lo que le llega desde el agricultor, pero el agricultor utiliza lo que tiene y cada vez, lamentablemente, cada vez lo que tenemos es pues, de peor calidad, escaso, y al final salinizamos, y por eso es importante también comprobar qué podemos hacer con los microorganismos, bioestimulación, enmiendas orgánicas, que con cualquier otra cosa, ¿qué podemos hacer con esto, ¿no? Con estos recursos que nos llegan. Iván, ¿qué me puedes decir tú ante esto? Pues una situación, creo que bastante de incertidumbre, aún más de la que tenemos en la agricultura hoy día. Tenemos otra más, que es la calidad del agua. Mira, antes de responderte a la pregunta, es que cuando Estefan ha estado comentando el tema del uso de los bioestimulantes, ha levantado el tema del cultivo del almendro, que tú sabes que, bueno, que quizás a día de hoy vamos, es el cultivo con el que más estoy trabajando. Y en el año 2019, casi sin quererlo, tuvimos la oportunidad de hacer un ensayo con un producto bioestimulante. No esperábamos gran cosa, pero al final lo que salió fue lo suficientemente interesante que lo terminamos publicando, porque era mi primera y casi única experiencia que he tenido con este tipo de productos. Pero fueron interesantes los resultados y aun cuando nos ceñimos a un solo año de campaña, fue en una finca comercial, no tuvimos ocasión de poder continuar un año después, pero por ejemplo, estaba repasando los datos y así a vuela pluma, pues vimos cuestiones interesantes como por ejemplo fuimos capaces de mantener el potencial hídrico en el tratamiento regado al 75% con la aplicación del bioestimulante en valores muy parecidos al control con bioestimulante y a su vez más altos estos valores y potenciales menos negativos que los que tuvimos en el tratamiento deficitario sin bioestimulante o en el propio tratamiento control. Y igualmente vimos tasas de intercambio gaseoso
más elevadas en el tratamiento del 75% con bioestimulantes que en el tratamiento control normal o que evidentemente en el tratamiento deficitario sin bioestimulantes. Y en términos de producción, pues fueron 3 variedades de almendro, en este caso nos trabajamos, fueron Guara, Marta y Lorán. Lo más destacable en todo caso, bueno, en el caso de Lorán, por ejemplo, no tuvimos pérdidas significativas, pero estamos hablando que un tratamiento que recibió, pues déjame que haga memoria, no llegó a 5.000 metros cúbicos por hectárea de agua, tuvimos 2.300 kilos por hectárea de almendra grano. Está muy bien. Además eran almendros jóvenes, eran almendros que no tenían, era el sexto verde, o sea, eran almendros de 5 años. Luego, por ejemplo, sí pudimos ver que en Marta, que además ha sido una variedad de almendros que a nosotros nos ha resultado siempre un poco más susceptible al estrés hídrico, pues el tratamiento del 75% con la aplicación del bioestimulante, de hecho fue el que mayor producción tuvo. No tuvo diferencias significativas con el control con bioestimulantes, pero obtuvo 1.900 kilos por hectárea de almendra grano. Y algo parecido ocurrió también en el caso de Guara, es decir, que aun cuando fue un ensayo donde solamente tuvimos la ocasión de evaluar el efecto de este bioestimulante en una sola campaña, que empezamos a hacerlo, pues empezamos las aplicaciones allá por el mes de marzo, tras la floración y al inicio de brotación y del crecimiento vegetativo. Los efectos que tuvimos con la aplicación de este bioestimulante, que lo llevamos aplicando pues desde todo el periodo vegetativo hasta llenado de grano, pues oye, tuvo sus efectos interesantes. Y a raíz de lo que tú me preguntabas y enlazo con esto, Alejandro, cuando nosotros hacemos reducciones de riego, lo normal es que esa reducción de riego lleve asociada también una reducción del fertilizante. Es decir, hacemos una reducción en el mismo porcentaje. Primero, para evitar un estrés secundario que podría ser un estrés por salinización, pues si aplicamos las mismas condiciones de fertilización, pero a lo mejor estamos haciendo recortes de agua, ya no te digo de un 25%, pero nos vamos a lo mejor a tratamientos muchas veces donde recortamos el 40, el 60%. Entonces, en ese caso también hacemos reducciones en el caso de la fertilización. Si conseguimos con la aplicación de este tipo de productos una mejora sustancial, ya no solamente en la capacidad, en la actividad microbiana del suelo para la liberalización de nutrientes que luego están a disposición de la planta, sino además en la capacidad que tiene el cultivo para responder a una situación de estrés. Ostras, no te digo que estemos cuadrando el círculo, pero vamos por muy buena línea. A mí la duda que me genera todo esto, bueno, duda, es realmente saber o seguir profundizando, que tenemos la capacidad de comprender o de explicar cuáles son los mecanismos subyacentes a todo lo que está ocurriendo, porque casi todas las personas que han tenido ocasión de estudiar este tipo de productos, la inmensa mayoría ha obtenido beneficios, si no en términos de producción final, en términos de la mejora de la biota del suelo, de la microbiota del suelo, de la actividad enzimática, pero muchas veces, pues eso, falta que seamos capaces de tener la capacidad de describir los mecanismos que están justificando lo que está ocurriendo. Yo creo que por ahí deberían un poco el futuro de los estudios y de los trabajos que se hagan en relación a la aplicación de este tipo de productos. Es decir, saber no lo que ocurre porque lo vamos a poder ver, sino el por qué está ocurriendo. Así, ¿qué es lo que realmente explica eso? Y entiendo que ahí es donde ahora mismo está un poco la duda, ¿no? El vacío del conocimiento. Efectivamente, es cierto que hay que saber el porqué de las cosas, porque tú, evidentemente, como bien dices, oye, si tú aplicas un producto y mejora, pues mira, mejora. Pero ¿por qué mejora? Entonces, ¿por qué? Y saber o intentar hacer luz o tener luz sobre eso te va a facilitar el que lo puedan mejorar e intensificar. Es decir, eso es lo que nosotros queremos hacer. Si sabemos realmente lo que está provocando, si está provocando pues, una actividad enzimática X superior, pues está claro que vamos a poder reducir todavía más los nutrientes que se están liberando en el suelo. Nos va a poder delimitar esos aportes nutricionales a través de fertilizantes. Es decir, sin lugar a dudas. Y lo que también es verdad que cuando tú aplicas un déficit hídrico, sea sin o con bioestimulación, tú estás favoreciendo la densidad de longitud radicular. Eso es obvio. Total. Eso es así. O sea, esto es un mecanismo que está perfectamente estudiado. Nosotros en 4 años en Albaricoquero vimos unas diferencias bestiales.
pero bestiales ante plantas que estaban adultas, que estaban 4 años con riego deficitario, ante otras que no. Está claro que al final la densidad de longitud radicular más expandida en un riego, en un árboles con más cantidad de agua aplicada durante esos 4 años, que otras que han sido más reducidas. Claro, ante esa localización y esa intensidad de longitud radicular mayor, claro, tú puedes dominar mejor el cultivo, tú puedes implementar el estrés hídrico como lo quieras, tú vas a ser más eficiente en los aportes hídricos, porque toda gota que aportas la va a absorber el agua, sí o sí, está clarísimo, y no vas a necesitar aportar tiempos de riego altos. Entonces está todo relacionado en definitiva, ¿no? Al final, Estefan, Almendro, volviendo a ese tema del sistema radicular, tú que conoces perfectamente el almendro y otros, el pistacho, que obviamente nos explicaste el otro día. Es decir, cultivos de alta densidad, ¿realmente está pasando eso con la competencia radicular? Por eso se activa, es más precoz, cultivos de alta densidad, debido a esta competencia radicular. ¿O qué está pasando? ¿Cómo ves tú esa diferencia entre cultivo tradicional y cultivo excepto? Almendro o cualquier otro. Daos cuenta de lo que nos ha ocurrido concretamente este año con las dotaciones de las cuencas. Es decir, Sí. en el año 2016 hubo un boom de las plantaciones, en el año 2016, 2014, 2015, por ahí andamos, donde hubo una, por decirlo así, una involución en el mercado de la almendra. La almendra subió de precio, al calor de ese precio nacieron muchísimas plantaciones. En esos años de ese diseño de esas plantaciones nacieron los sistemas SHD, los sistemas superintensivos, con dotaciones de agua de 6.000, 7.000, 8.000, en fin. ¿Qué ocurre? Pues que años más tarde nos encontramos con una casuística totalmente diferente. ¿Qué ocurre? Que esas plantaciones, por mucho que nosotros queramos manejarlas, es totalmente imposible. Es decir, nosotros no podemos manejar una plantación que en su momento se diseñó con un marco de plantación de 4 por 1,5 o de 3,75 por 1,5, donde se estaba dotando de 4.500, 5.000 metros cúbicos de agua, 2.800, 3.000 kilos de casca, perdón, 3.000 kilos de pepita. Y en un año, que es lo que ha ocurrido este año, en un año, ahí lo sabe Manuel mucho mejor que yo, la cuenca del Guadalquivir se ha bajado a 700 metros cúbicos. Ruina. Eso realmente es lo que ha pasado con el almendro. ¿Por qué? Porque el almendro, para producir kilos de pepita, necesita agua. No es eficiente. Y hay que decirlo así, hay que decírselo a la gente así. Él necesita agua para poder producir. Y evapotranspira muchísima agua. Es un árbol que evapotranspira muchísima agua. Es decir, y ahora nos encontramos que tenemos que ir echando mano de todo lo que podemos para poder esas plantaciones llevarlas a buen término o por lo menos no perderlas. Porque este año, además de que tenemos las cuencas como las tenemos, la cuenca del Guadalquivir 700, la cuenca del Guadiana 1.350, es decir, la cuenca del Tajo 3.000 con restricciones. Es decir, ¿qué ocurre? Que se atomizó tal el número de plantas en las plantaciones que esa reducción pues la estamos intentando de mitigar como sea, con bioestimulantes de una manera, con algas de otra manera, es decir, aminoácidos al no sé qué, aminoácidos al no sé cuántas. Es decir, ¿qué ocurre? Que al final lo que sí está claro es que el modelo de atomización radicular que tiene un sistema superintensivo con una baja dotación de agua es nulo, no tiene inercia ninguna de riego, no lo puedes abandonar. Eso implica en que, por ejemplo, tú tienes una plantación, hablamos de los mismos kilos de pepita, en los dos sistemas. No nos confundamos que un superintensivo de 4 por 1,5 es igual de productivo que un 6 por 4. ¿Qué ocurre? Que en ese momento, cuando se plantaron los superintensivos, el kilo de pepita convencional estaba en 8 euros, 8,20, 8,40, donde ese sistema era muy rentable porque la entrada en producción de ese sistema era muy rápido. Amortizaba muy rápido el sistema, todo el sistema de alambres, del superpotencial de plantas que hay dentro de 1.600, 1.700 plantas por hectárea, pero realmente tú ahora mismo el precio de la almendra se está normalizando, el precio de la almendra lo normal es que se sitúe sobre 4, 4,50 y ese va a ser su precio, y ahora coges, te pones en una plantación superintensiva
te pones en una plantación intensiva 6x4 con su portainjerto correspondiente, muy importante, porque ahora ya, como ya entramos en otro sitio que se va todo derivando, somos eficientes con el agua, ¿vale? Pero el portainjerto que estamos trabajando es eficiente con el agua, o ahora hay que hacer autorradicados porque son baratos según los modelos quien nos los venda. No, es que ya se van tergiversando cosas que ya no funciona igual. Ya no funciona igual. Al final, es decir, lo que estoy intentando transmitir es que ahora mismo tú planteas una plantación de 6x4 o 6x5 y haces un superintensivo, los kilos de pepita en el 6.º año van a ser exactamente los mismos, me atrevería a decir que hasta en el 5.º, con los sistemas nuevos que hay. Pero ¿eso qué quiere decir? Que yo cuando riego en un 6x4, riego, por ejemplo, decir, pues mira, tengo los tipos de suelo estos, tengo las ondas. Ha quedado cortado. Ha quedado cortado. Pues Estaba muy interesante lo que estaba diciendo. Estaba diciendo, ¿verdad? Como puño. Ahora. Repite lo último. Claro, es decir, al Se ha final, cortado, es decir, Estefan. yo tengo tipos de suelo diferentes y yo riego lo que tengo que regar según me marcan las ondas. Claro. Pero yo dejo de regar en un sistema en el superintensivo y dejo de regar en el intensivo, en el normal, y yo veo que los árboles del intensivo tiran, tienen una inercia de riego que perfectamente, a las malas, si por alguna circunstancia hay alguna avería en las bombas, que las hay, las bombas se rompen en el ciclo de riego, no se rompen en el mes de diciembre, se rompen las bombas y no llamas a un bombero y te saca una bomba en un día ni en dos, ¿eh? Tienes que esperarte una semana o más. Y ves que la plantación del 6x4 no va perdiendo algo de color, pero tiene una inercia porque ves que la almendra sigue para adelante, que sigue su ciclo, está cerrando el tegumento, está cerrando todo, y el superintensivo en 3 días, está completamente caído y amarillo. Claro. Claro. Estamos hablando de radicular. los mismos kilos, que no se nos olvide que son los mismos kilos de fruto. Lo que ocurre es que en los superintensivos se trabajan con otro tipo de portainjertos y en el intensivo se trabaja con otro. Por eso de ahí que cuando se diseña una plantación, pues hay que tenerlo todo en cuenta y todo es muy importante y todo suma, pero que el ahorro de agua empieza desde ahí. No empieza con remedios milagrosos de bioestimulaciones, de que si nanoburbujas, de que sí, etcétera. Que como está todo esto de moda ahora, parece que nos va a salvar de la sequía las nanoburbujas o la bioestimulación, todo ayuda. Pero hay que ser consciente de que todo suma y grano a grano se hace granero. Sí. Entonces, sin lugar a dudas. Pero también es verdad que cuanto más agua echas, más encharcas y ¿para qué aportan luego las nanoburbujas? Si lo que tienes que hacer es regar menos, ¿no? Sí. y tener ahí oxigenación natural. A veces, lo más normal. La verdad que... Sí, lo que ocurre, Alejandro, que cuando llevamos, por ejemplo, todos los ensayos de decir, oye, que vamos a reducir la dotación hídrica un 20% o un 25%. Normalmente eso es más difícil de lo que parece. ¿Por qué? Porque hay un cabezal único, es decir, tienes que cambiar los parámetros del ordenador, tienes que cambiar el agrónico, es decir, es que aquí no me viene bien, pues mira, es que ahora necesito esto, es decir, y no me cuadra nada. Es decir, de lo que se espera de lo que en teoría se espera o que nos anuncian, sin nanoburbujas o otro tipo, es decir, oiga, o un 25% de reducción de agua o un 25% de incremento de producción o calibres. ¿No? O sea que al final, es decir, eso se tiene que transmitir en algo. Es decir, pues vamos a ver qué kilopascales de extracción tiene la presión osmótica de la planta para poder extraer ese agua, etcétera. Todo eso hay que medirlo. Pero yo insisto que los resultados creo que en un año nos pueden ayudar mucho, pero lo suyo creo que serían como mínimo 2. Claro. Sí, Como mínimo. O más. Sin lugar a dudas, o 3, tal vez. Sí, o 3, efectivamente. efectivamente. Pues son comentarios que yo creo que todos coincidimos. Es cierto que está de moda el cultivo de seto, no solamente de almendros, sino de otros, y la verdad es que bueno, es importante también saber manejarlo, porque no se maneja igual un cultivo en seto de un cultivo tradicional, sin lugar a dudas. Y tú lo acabas de decir. Eso de la inercia es más cierto que, vamos, es así. Tiene menos depósito de agua, de almacenaje, uno intensivo que otro, sin lugar a dudas. Esa competencia radicular que os decía, ¿no? Sin lugar a dudas. Menos suelo explorado, aunque menos suelo explorado por planta. No suelo, claro. Cuanto más juntas estén, más exploración de suelo. Efectivamente, algo tenemos que hacer, pero otra de las amenazas que tenemos, y vuelvo otra vez a lo otro, es la calidad del agua.
¿Cómo influye la calidad del agua, Estefan, Iván, Manuel? No sé si Óscar está por ahí o se acaba de ir. Es decir, ¿cómo influye vamos a aportar más agua? Esa fracción de lixiviación que hay que aportar para evitar esa acumulación de sales. Es decir, podemos hacer otra cosa. Es cierto que, bueno, las nanoburbujas o también hay otra metodología en la cual pues disminuye esa severidad de esa contaminación que pueda llevar esas aguas regeneradas. Pero es decir, señores, estamos en un gran problema. Es decir, ¿qué podemos hacer ante un técnico que se encuentre con un agua de muy mala calidad? Pautas. Manuel, Iván, Nosotros, Estefan, 2 pautas nada más. Nosotros, por nuestra experiencia, por ejemplo, en cultivos, podríamos hacer uno de los más sensibles, como puede ser el aguacate, puede ser, por una parte, el diseño del riego, irnos al lugar de a 2 laterales de riego, cuando tienes un agua de menor calidad, poner 3 o 4 y eso te permite mayor superficie de bulbo húmedo, y después, a veces, la solución más ideal es colocar plantas de ósmosis inversa. Ya. Sí, pero ya entramos con las salmueras, ya empezamos ya con la distinción entre, cuidado con la salmuera, ¿qué vas a hacer con ella? ¿No? Permisos que cada vez la confederación de cada sitio, yo creo que ya nos van a dar más permisos, a no ser que presentes un estudio de qué hacer con ese subproducto, esa salmuera, y eso es un problema, pero es verdad que es cierto, Manuel, sin lugar a dudas. Aparte de eso, y empezando por el principio, pues como ha comentado Estefan, al final es abordar el problema antes de tenerlo. Es decir, que todas las fincas no son aptas para todo. Al final, muchas veces la tecnología está, las soluciones de manejo agronómico están, pero muchas veces está comprometido la rentabilidad del cultivo. Sí. Entonces tenemos que partir de qué suelo tiene, de qué agua tiene, por supuesto el clima y la orografía, y adaptar la solución a esos parámetros, porque es verdad que al final después hay soluciones como el lixiviado, pero a veces no cuentas con esa dotación de riego. Entonces, principalmente adaptar el cultivo y el portainjertos y la tecnología que hay. Porque si después el problema está, es verdad que existen soluciones, pero como hemos comentado, es probable que que sea inviable el cultivo. Sin lugar a dudas. Ese es un gran problema. Dentro del CUAS, ¿estás dentro del CUAS, Estefan? Sí, señor. La comunidad de usuarios de agua subterránea, ¿verdad? Sí. Bueno, pues ahí pues tenemos ahí otra incertidumbre derivada de la calidad del agua subterránea, de las zonas vulnerables a contaminación de nitratos. Sí, empezamos ya con más restricciones y demás. Una pregunta. ¿Qué queréis o qué pensáis de esa restricción de 170 kilos hectáreas de nitrógeno derivada de la enmienda orgánica, Iván? Pues la verdad, te soy sincero, no la conozco, Alejandro. No la conozco. Por lo cual no te puedo decir. En las zonas vulnerables cada vez hay más. Sí, eso y esa es una de ellas. y de hecho quizás no quede otra. Y yo creo que la clave la han dado tanto Estefan antes en conocer bien qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a poner y qué puede ocurrir con lo que ha comentado ahora mismo Manuel. Es decir, al tema de las soluciones al aguas de mala calidad, aguas salinas, tú te puedes plantear soluciones sin ser esta digamos, mi área de trabajo, te puedes plantear soluciones con determinado cultivo siempre que te sea rentable y te sea viable. A lo mejor un aguacate te lo puedes plantear y hasta cierto límite, como le está diciendo, porque estamos hablando de que eso necesita una inversión. Una meses inversa vale mucho dinero, tiene un gasto energético. Tienes que ver si eso te compensa. Pero yo no sé si eso ahora mismo te compensaría, yo qué sé, en un cultivo más tradicional, en un cítrico, con los precios que se está pagando por la naranja o incluso en olivar. Bueno, el aceite a lo mejor el año que viene se paga a precio de oro, pero no sería lo normal. Entonces, es que tenemos un problema grave, por una parte, y además yo creo que las dos cuestiones van de la mano, que es la escasez de agua y el empobrecimiento de la calidad de las masas de agua con las que contamos. Y gestionar un agua de mala calidad, que además
contamos con menor cantidad de agua, no es fácil, no es fácil. Y a veces la solución no existe. O sea, yo creo que ahí Manuel ha sido absolutamente sincero. Es que las soluciones podemos tener una solución hasta un límite, digamos, un umbral. A partir de ahí llega un momento que bien o no es rentable o directamente no es posible. Y en relación a la reducción de las cantidades de fertilizantes, sobre todo en las zonas más vulnerables, las zonas vulnerables por contaminación de nitrato, pues Alejandro, yo te voy a dar mi visión personal. Yo creo que la agricultura, y este quizás sea un debate muchísimo más amplio que necesite de muchísimas más personas, la agricultura entiendo yo que debe de empezar a replantearse muchas cuestiones, porque el escenario hacia el que nos vamos a mover cada vez va a ser mucho más complejo. Y igual tenemos que empezar a pensar a producir de otra manera diferente, que no estoy hablando de producir menos, estoy hablando de producir de otra forma, porque entiendo que a situaciones mejores en las que estamos no vamos a ir. Vamos a estar o en escenarios como el que nos movemos o progresivamente en escenarios cada vez más difíciles de manejar. Entonces, oye, pues tendremos que aprender a bailar con la más fea en algunas condiciones. Vuelvo al ejemplo que creo que puse o que comenté, y si no, yo es que siempre tiro del mismo ejemplo. Nadie me puede decir que yo no pueda correr 42 kilómetros. Yo corro 42 kilómetros, pero no los hago en 2 horas, los hago en 3 horas 45. ¿Quiere decir que no lo puedo hacer? No, sí lo puedo hacer, pero lo tengo que hacer bajo mis condiciones y bajo mis circunstancias. Pues yo creo que vamos un poco en esa línea. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo tenemos que responder? Pues es que es muy difícil la respuesta y además, insisto, creo que es un debate que es muy importante que se abra, ya no digo en Europa, cuanto menos en España, donde de verdad la gente, los expertos, los verdaderos actores pongan sobre la mesa cuáles son sus necesidades y asumamos todos cuáles son las limitaciones que tenemos y a partir de ahí intentar poner soluciones más allá de voluntades políticas y de otro tipo de historias. Yo creo que eso tenemos que asumirlo como tal, porque no nos queda otra. Yo sí me gustaría añadir una cosa, es decir, coincido totalmente con lo que dice Iván, es decir, al final todos sabemos lo que ocurre cuando los acuíferos entran en descarga, cuando hay una extracción de agua muy fuerte, todos sabemos lo que ocurre con el índice de salinidad del agua de riego. Sí. Es decir, va a ser muy difícil de que el año que viene esa salinidad sea inferior a la que está ahora mismo, salvo que se recarguen los acuíferos en un 40%, que lo veo complicado. Sinceramente lo veo complicado. Al final nosotros, desde la compañía, es decir, no tenemos predilección por un sistema de cultivo o por otro. No entra ya una rentabilidad cuerpo a cuerpo que compita. ¿Por qué? Pues porque ahora imaginaos de que en una finca, es decir, se pueden plantar tanto almendros como se puede plantar pistachos, como se puede plantar olivar. Hay que tener en cuenta otro tipo de cosas. Por ejemplo, aquí en Castilla-La Mancha, si realmente yo incluí una tabla de la salinidad de cómo se comportaban los cultivos precisamente para esto. Es decir, el almendro, su rendimiento cae un 50% cuando estamos ya en 4 decisiones metro. Con 4, su producción ya nos cae un 50%. El olivar nos cae a un 50% en torno a 7. Pero es que el pistacho nos cae en torno a 10. Daos cuenta la diferencia solamente con eso, de tener un agua salobre, es decir, pues es que yo tengo un agua salobre de un 6 o de un 6,5 o de un 7. Si no, no te puedes arriesgar a poner almendras y con el olivo vas justo, Es decir, al final de lo que se trata es de orientarle al cliente final de que tiene que plantar. Es decir, mire usted, es que probablemente lo que usted pueda plantar aquí tiene que ser pistacho, no porque a nosotros nos guste más el pistacho, porque es el que le va a dar a usted mayor rentabilidad por metro cúbico que tiene ahora mismo de agua. Es decir, al final, nos engañamos nosotros mismos porque parece que hay una guerra, ahora menos, pero yo me acuerdo en el año 2017, 2018, que parece que había una guerra entre almendricultores y pistacheros. Oye, ¿tú qué has puesto? Pues yo he puesto almendros. Pues te has equivocado, yo he puesto pistachos, está a 10 o 12 euros el kilo. Ni el pistacho está a 10 o 12 euros el kilo, ni el almendro, hay que utilizarlo por completo porque está barato. Es decir, al final, cada uno, o hay que decirle a la gente, como técnicos que somos nosotros, decir, mira, yo veo en tu plantación esto, después de analizar suelo, condiciones climáticas y agua, yo veo que tu solución más eficiente puede ser esta. Yo sé que tú tenías intención de poner almendro. El almendro ya sabemos que el CAPEX que pueda tener por hectárea es mucho más inferior que el que tiene la planta del pistacho.
porque la planta del pistacho es más caro, pero a lo mejor ¿cómo hay que abordar esas situaciones? Es decir, ¿vamos a hacerlo en 2 fases? Porque probablemente cuando el almendro tenga 6 o 7 años no va a poder aguantar esa cantidad de salinidad que tiene de 6 o 7 de Siemens, o su producción va a ser ridícula para la inversión que ha hecho. Claro. Sin lugar a dudas. Y luego a ver qué pasa con el suelo, ¿no? Estefan, con el suelo también tiene su capacidad, ¿no? Bueno, pues yo no sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a la pregunta de P. Lara, dice Susana, iba para ti. ¿Qué opinión tienes de la combinación de bioestimulantes? Si es así, ¿qué secuencia y qué agente utilizarías? Si solo usamos un agente, ¿podríamos generar un empobrecimiento de la vida en el suelo? ¿Qué opinión tienes tú, Susana? Y los demás también. Realmente, sobre... Era un poco más fuerte. Empiezo a responderle por la última pregunta. El ensayo precisamente en el que hemos hecho los estudios de la biodiversidad de suelo, el que he mostrado de lechuga, ese solo tenía uno de los bioestimulantes, solo tenía el bioestimulante de alga. Sobre la combinación de bioestimulantes, pues, hay casos donde nos ha funcionado muy bien. De hecho, hemos visto esa sinergia, por ejemplo, la estrategia de combinar el bioestimulante de algas, que es el enraizante, que nos ha incrementado la densidad radicular, con el bacillus, que va colonizando esta raíz. Es una combinación que ha ido bastante bien junta. ¿Hay algún ensayo donde sí que no hemos visto más cambios, pero por lo general iban muy bien? Ya en todos los cultivos no sabría decirte. Y sobre la secuencia, hemos probado a realizar antes la bioestimulación de la enraizante y posteriormente para la colonización. Pero ahora los últimos ensayos han empezado con la colonización de la raíz, porque son las que más tiempo tardan en establecerse. Tarda más la propia bacteria en crecer, en crear ese biofilm alrededor de la raíz, porque después el alga puede actuar sobre eso. Hemos hecho ensayos donde se aplican las dos a la vez, donde se aplica una antes y otra después, y donde justo aplican al contrario. Y ahora mismo, en lo que mejor resultado ha dado son estos ensayos de Almería, los pimientos, donde se ha aplicado antes el bacillus y posteriormente el alga. Pero pero en ningún caso se produce un empobrecimiento. Pero en ningún caso se produce un empobrecimiento del suelo. Yo creo que el efecto es acumulativo, ¿no? El tiempo, ¿no? Bueno, pues no sé, ¿queréis comentar alguna pregunta, una cosita de esta pregunta? Esta última pregunta, Manuel, Iván, Estefan. Yo creo que ya llevamos ya casi una hora de mesa redonda, más aparte de la presentación de Susana y la clase de 4 a 5 que me ha tocado a mí hoy. Yo creo que podemos dar por terminada la mesa redonda. Muchísimas gracias, Manuel, Iván, Estefan, Óscar, que está conectado. Manuel de Goes también está conectado durante un minuto, pero ha tenido que ir. Y Susana, por supuesto, a ti también. Muchísimas gracias por todo. Y también a los estudiantes que habéis estado conectados. Cualquier duda que tengáis, por favor, aula virtual. Hoy se abren los tipo test de este bloque. Y bueno, cualquier duda, ya sabéis que están a disposición vuestra a través de aula virtual o en directo, porque todos vosotros habéis puesto vuestro correo electrónico y vuestros datos de contacto, con lo cual, pues hombre, yo os agradezco eso también. Y nada, y es un placer haber estado en esta mesa redonda, Manuel, que creo que ha quedado muy bien, ¿eh? Sí. Bueno, pues Alejandro, nada. Muchas gracias por la invitación y nada, y encantadísimo de haber participado y de conocer al resto de compañeros, que he aprendido mucho de ellos. Nosotros también de ti, Iván. Gracias. Muchísimas gracias, Estefan, Manuel. Bueno, hasta luego, muchas gracias por Adiós. todo, ¿eh? Hasta otra. Hasta luego.